La corte del duque errante. Una novela de época cautivadora. En el verano de 1822, la tierra se agrieta bajo el sol implacable, e Isabel cae extenuada al pie de un roble solitario. Cuando la burla de los aldeanos se alza como un látigo, surge Hugo, el duque de mirada firme y corazón audaz, extendiendo la mano donde solo había desesperación. Llevada a la corte móvil como dama improvisada, descubre que la verdadera nobleza no está en el título, sino en las acciones del hombre que la defendió. Entre tiendas bordadas, estandartes coloridos y secretos susurrados a la luz de la luna, nace un amor que desafía convenciones y sacude el reino. En medio de rivalidades silenciosas y protocolos quebrados, nace un amor puro e intrépido, capaz de unir dos clases separadas por el destino. Prepárate para un viaje de valor y pasión. Esta es la historia de Hugo e Isabel, de cómo un gesto de compasión puede cambiar el destino de dos mundos. La emboscada en el desfiladero. El alba despuntaba en tonos de cobre y oro cuando la pequeña caravana atravesaba las últimas leguas antes de Córdoba. Isabel cabalgaba entre el teniente Herrera y sus soldados, cada golpe de los cascos sobre las piedras sueltas resonando como tambores de guerra en su pecho acelerado. Habían cabalgado durante toda la noche, cambiando de montura en puestos militares estratégicos, y ahora la urgencia pesaba sobre ellos como una mortaja invisible. El desfiladero de Valdemonte se alzaba al frente como una cicatriz en la tierra, paredes rocosas de caliza que se elevaban a más de 100 metros de altura, creando un corredor estrecho donde apenas cabían dos carruajes lado a lado. El eco de los cascos se multiplicaba por las piedras, creando una sinfonía ominosa que hacía relinchar nerviosamente a los caballos. «Manténganse alerta», ordenó Herrera, su mano descansando instintivamente sobre el puño de la espada. Este es el lugar perfecto para una emboscada. Isabel tiró de las riendas, observando las paredes rocosas que se cerraban sobre ellos como mandíbulas de piedra. El perfume seco de lavanda silvestre se mezclaba con el olor acre de piedra calentada por el sol naciente, creando una fragancia que hablaba de peligro inminente. Pequeños pájaros piaban nerviosamente entre las grietas rocosas, como si presintieran la violencia que estaba por venir. Fue entonces cuando vio el reflejo. Un destello de metal captó la luz matinal, viniendo de una saliente rocosa aproximadamente 50 metros por encima de sus cabezas. Por un instante, pensó que eran sus ojos cansados jugándole una mala pasada, pero entonces vio otro, y otro. «Teniente», gritó, señalando hacia las alturas. «En las rocas». La reacción de Herrera fue instantánea. Gritó órdenes a sus hombres al mismo tiempo que desenvainaba la espada, pero ya era demasiado tarde. El aire se llenó del silbido siniestro de flechas cortando el viento, y una lluvia de proyectiles se desplomó sobre ellos como granizo mortal. El caballo de Isabel relinchó aterrorizado, encabritándose violentamente cuando una flecha rozó su crin. Se agarró a las riendas con fuerza desesperada, luchando por mantener el control mientras el caos explotaba a su alrededor. Los soldados gritaban órdenes contradictorias, los caballos se debatían en pánico, y el sonido metálico de espadas siendo desenvainadas resonaba por las paredes rocosas. «Formen círculo alrededor de la señorita», rugió Herrera, su voz cortando a través del tumulto. «Protejan las evidencias». Pero la emboscada había sido meticulosamente planeada. Mientras los arqueros en las alturas mantenían la caravana bajo fuego constante, jinetes enmascarados emergieron de las grietas rocosas que Isabel no había notado. Escondites naturales que permitían acceso directo al fondo del desfiladero. Eran al menos 20 hombres, vestidos de negro y con rostros cubiertos por telas oscuras que revelaban solo los ojos. Sus monturas eran caballos árabes de guerra, entrenados para el combate, y manejaban espadas curvas con la pericia de veteranos. El primer choque fue brutal. Herrera y sus 5 soldados formaron un círculo defensivo alrededor de Isabel,
pero fueron rápidamente superados en número. El sonido de metal contra metal resonaba por el desfiladero como campanas fúnebres, puntuado por los gritos de hombres heridos y el relincho aterrorizado de los caballos. Isabel vio a uno de los soldados caer, una lanza atravesando su pecho con precisión mortal. Otro fue derribado de su montura, desapareciendo bajo los cascos de los caballos enemigos. El círculo protector a su alrededor se encogía a cada segundo. Fue entonces cuando oyó el sonido que hizo que su corazón se detuviera, el galope furioso de un caballo acercándose a velocidad imposible, viniendo desde la dirección de Córdoba. Hugo. Incluso a la distancia, reconoció su silueta inconfundible montada en el corcel negro, la capa ondeando detrás de él como alas de murciélago. Había regresado, ¿pero por qué? ¿Y cómo había sabido dónde encontrarlos? Hugo, no. Le gritó, dándose cuenta de que cabalgaba directo hacia la emboscada. Es una trampa. Pero sus palabras se perdieron en el estruendo de la batalla. Hugo se lanzó en medio del combate como un demonio vengador, su espada cantando en el aire mientras se abría paso a través de los atacantes enmascarados. La hoja de acero pulido relucía a la luz matinal, cada golpe preciso y mortal. Isabel. Le gritó, sus ojos verdes encontrándose con los de ella a través del caos. Resiste. Ya voy por ti. 3 jinetes enmascarados convergieron sobre él simultáneamente, sus espadas curvas cortando el aire en arcos mortales. Hugo paró el primer golpe, esquivó el segundo, pero el tercero encontró su objetivo. La hoja rasgó su manga izquierda, abriendo un tajo profundo que inmediatamente comenzó a sangrar. Isabel vio la sangre manchar la camisa blanca de él y sintió algo primitivo despertar en su pecho, una furia protectora que nunca había sabido que poseyera. Herrera. Le gritó. Las evidencias. El teniente, luchando contra 2 atacantes simultáneamente, comprendió inmediatamente. Con un movimiento desesperado, arrojó la carpeta de cuero con los documentos en su dirección. Protégelas con tu vida. Rugió. Isabel atrapó la carpeta en el aire, abrazándola contra su pecho como si fuera un bebé. Esos papeles eran la única oportunidad de Hugo, la única manera de exponer la conspiración de Salamanca. Sin ellos, todo estaría perdido. Pero mientras observaba a Hugo luchando contra adversarios cada vez más numerosos, su brazo herido dejando un rastro de gotas rojas sobre la piedra gris, comprendió que los documentos no servirían de nada si él moría en ese desfiladero maldito. Fue entonces cuando tuvo la idea. Uno de los carros de suministros había volcado durante los primeros momentos de la emboscada, derramando su contenido por el sendero rocoso. Barriles de aceite, cuerdas, herramientas de reparación, todo esparcido como dádivas de los dioses de la guerra. Desmontó de su caballo en un movimiento fluido, ignorando los gritos de protesta de Herrera. Corrió hasta los restos del carro, esquivando flechas que silbaban peligrosamente cerca de su cabeza. Isabel, ¿qué estás haciendo?, gritó Hugo, su voz cargada de desesperación al verla expuesta al peligro. Ella no respondió, demasiado concentrada en su tarea desesperada. Con manos que temblaban de adrenalina, comenzó a empujar uno de los barriles de aceite hacia el punto más estrecho del desfiladero. Era pesado, pero la urgencia le dio fuerzas que no sabía que poseía. Un jinete enmascarado percibió su intención y galopó en su dirección, espada alzada para un golpe mortal. Isabel vio la muerte acercándose, pero no dejó de empujar el barril. La hoja ya descendía cuando Hugo apareció como un rayo, interceptando al atacante con un golpe que cortó el aire como un trueno. El hombre enmascarado se desplomó de su montura, pero el esfuerzo le costó caro a Hugo, su herida se abrió más, y tambaleó ligeramente. Continúa. Le gritó. Yo te protejo.
Con fuerza nacida de la desesperación, Isabel logró posicionar el barril en el paso más estrecho. Tomó una cuerda y la ató rápidamente entre dos salientes rocosos, creando una barrera improvisada. Luego rompió la tapa del barril con una piedra, derramando el aceite viscoso sobre las rocas. «Herrera», le gritó. «Necesito fuego». El teniente, entendiendo su plan, arrojó una antorcha encendida en su dirección. Isabel la atrapó y, sin dudar, la lanzó sobre el aceite derramado. Las llamas explotaron con un rugido que resonó por las paredes rocosas como el respirar de un dragón. El fuego se extendió rápidamente, creando una barrera ardiente que cortó el desfiladero por la mitad. Los jinetes enmascarados que estaban detrás de la barrera quedaron atrapados, mientras que los del frente se vieron aislados y en menor número. El plan funcionó mejor de lo que Isabel se había atrevido a esperar. Los arqueros en las alturas perdieron ángulo de tiro debido al humo espeso, y los atacantes restantes, privados de refuerzos, comenzaron a retroceder. Hugo aprovechó la confusión para abrirse paso hasta Isabel, su caballo saltando sobre los restos en llamas con agilidad impresionante. Cuando finalmente la alcanzó, ella estaba sucia de hollín y aceite, los cabellos desordenados, pero viva. «Eres extraordinaria», le dijo, subiéndola a su montura. «Absolutamente extraordinaria. Tenía miedo de perderte», confesó ella, aferrándose a él mientras galopaban hacia la salida del desfiladero. «Jamás me perderás», prometió Hugo, sus brazos apretándose alrededor de ella. «No después de hoy. No después de ver de lo que eres capaz». Detrás de ellos, Herrera y los soldados supervivientes mantenían la retaguardia, asegurándose de que no fueran perseguidos. Las llamas aún lamían las paredes rocosas, y el humo negro subía en espirales contra el cielo azul como un monumento a la victoria improbable. Cuando finalmente emergieron del desfiladero, Córdoba se extendía ante ellos como una visión dorada, sus torres moriscas brillando al sol matinal, sus murallas prometiendo seguridad y civilización. «¿Cómo supiste dónde encontrarnos?», preguntó Isabel, observando a Hugo mientras se ataba un tejido improvisado alrededor de la herida sangrante. «Recibí un mensaje anónimo informándome sobre la emboscada», respondió él, haciendo una mueca de dolor. «Alguien quería que lo supiera». «¿Quién?». «No lo sé. Pero sospecho que tenemos aliados en la corte que aún no conocemos». Isabel apretó la carpeta de cuero contra su pecho, sintiendo el peso de los documentos que podrían salvar a Hugo. «Las evidencias están seguras», le dijo. Herrera encontró los originales de las cartas. Hugo dejó de ajustar el vendaje y la miró con una expresión que mezclaba alivio, admiración y algo más profundo. «Isabel», le dijo suavemente, «hoy no solo salvaste mi vida. Salvaste mi alma». «¿Cómo es eso?». «Pasé toda mi vida creyendo que la nobleza era cuestión de sangre y cuna. Hoy descubrí que estaba equivocado. La verdadera nobleza es valor, sacrificio, lealtad, todo lo que tú demostraste». Isabel sintió lágrimas calientes brotar en sus ojos. Allí, en medio del camino polvoriento, con humo aún subiendo del desfiladero detrás de ellos, Hugo se inclinó y la besó con una pasión que hablaba de gratitud, admiración y amor incondicional. Cuando se separaron, ambos sabían que algo había cambiado definitivamente entre ellos. La emboscada en el desfiladero no solo había puesto a prueba su valor, había forjado una unión que ninguna conspiración, ninguna diferencia social, ninguna fuerza en la tierra podría romper. «Juntos», dijo Hugo, sus ojos verdes brillando con determinación renovada. «Siempre», respondió Isabel. Pero mientras galopaban hacia Córdoba, donde la audiencia real determinaría el destino de Hugo, ambos sabían que lo peor aún estaba por venir. Salamanca no se rendiría fácilmente, y la corte real era su territorio. La batalla en el desfiladero había sido solo el preludio,
la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Y esta vez, no habría lugar donde esconderse, ningún desfiladero que usar como protección. Sería una lucha cara a cara en los salones de mármol y oro del poder real, donde las armas serían palabras, las heridas serían en la reputación, y el precio de la derrota sería la vida del hombre que Isabel amaba más que nada en el mundo. El juicio que decidirá destinos. Las campanas de la Catedral de Córdoba repicaban solemnemente cuando la comitiva ducal atravesó las puertas del Real Alcázar. El aire matutino llevaba el perfume de jazmines de los jardines reales, pero también una tensión eléctrica que hacía que los guardias se irguieran más erguidos y los cortesanos susurraran detrás de abanicos decorados. Isabel caminaba al lado de Hugo, sus dedos entrelazados discretamente bajo los pliegues de la capa de terciopelo negro que había vestido para la ocasión, un préstamo de la condesa de Luján, que había decidido apoyarlos públicamente. «Recordad», murmuró Hugo, su voz baja pero firme, «hoy no luchamos solo por mi honor. Luchamos por el derecho de amar sin que nuestro origen sea una condenación». «Juntos», respondió Isabel, apretando su mano. «Siempre». El salón del trono se alzaba ante ellos como una catedral de mármol y oro. Columnas corintias sostenían un techo abovedado decorado con frescos que retrataban las glorias de Castilla, mientras vidrieras multicolores proyectaban un caleidoscopio de luz sobre el suelo de mosaicos intrincados. En el centro, sobre un estrado de 3 peldaños, el trono real esperaba, una obra maestra de madera tallada e incrustaciones de piedras preciosas que parecía irradiar poder absoluto. El rey Fernando VII ya ocupaba su lugar, una figura imponente aún en su mediana edad. Sus ojos oscuros y penetrantes recorrieron el salón con la autoridad de quien gobernaba por derecho divino. A su derecha, el canciller real sostenía un pergamino lacrado, el documento que contenía las acusaciones contra Hugo. A la izquierda, el gran inquisidor observaba todo con expresión severa, sus vestiduras eclesiásticas negras contrastando con el dorado que dominaba el salón. «Que se presente don Hugo de Montemayor, duque de su casa y señor de sus tierras», anunció el heraldo real, su voz haciendo eco por las paredes de piedra. Hugo avanzó con pasos medidos, cada movimiento irradiando la dignidad aristocrática que le había sido inculcada desde la cuna. Su casaca azul marino de corte impecable realzaba la anchura de sus hombros, y la banda de seda que atravesaba su pecho exhibía los colores de la casa de Montemayor. Aún herido, aún bajo acusación, era la propia imagen de la nobleza española. Se detuvo ante el trono y ejecutó una reverencia perfecta. «Majestad», dijo, su voz clara y respetuosa. «Me presento conforme a vuestra convocatoria». «Duque de Montemayor», respondió el rey, su voz cargada de una autoridad que hacía vibrar el aire, «han llegado a nuestro conocimiento acusaciones graves contra vuestra persona. Desvío de recursos reales, conspiración contra la corona y», sus ojos se volvieron brevemente hacia Isabel, «comportamiento impropio que deshonra vuestro título». Un murmullo recorrió el salón. Isabel sintió decenas de miradas sobre sí, algunas curiosas, otras desdeñosas. Pero se mantuvo erguida, recordando las palabras de Hugo. Ella no estaba allí como una campesina suplicando por misericordia, sino como la mujer que había salvado a un duque y expuesto una conspiración. «Majestad», dijo Hugo, su voz ganando fuerza, «solicito el derecho de defenderme de esas acusaciones infundadas». «Ciertamente», respondió el rey. «Pero antes, escuchemos al acusador». Las puertas del salón se abrieron con un sonido que resonó como un presagio de tormenta. El conde de Salamanca entró con toda la pompa que su posición le permitía. Alto y delgado, con cabellos grises peinados hacia atrás y un bigote finamente recortado, vestía una casaca dorada cubierta de condecoraciones. Sus ojos pequeños y astutos recorrieron el salón como un depredador evaluando su presa. «Majestad», dijo, ejecutando una reverencia elaborada,
es confesar que vengo ante vos para exponer las traiciones de quien consideraba un aliado. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la voz de Salamanca, una frialdad calculada que le hacía recordar serpientes deslizándose sobre piedras. «Hablad», ordenó el rey. Este hombre, Salamanca señaló dramáticamente a Hugo, abusó de la confianza real. Desvió suministros destinados al pueblo para sus propios fines, falsificó documentos oficiales, y peor aún, planeó un matrimonio secreto con una campesina para ocultar sus crímenes detrás de un escándalo romántico. El salón estalló en murmullos. Isabel vio a algunas damas de la corte cubrirse los rostros con abanicos, fingiendo conmoción mientras sus ojos brillaban de curiosidad maliciosa. Además, continuó Salamanca, retirando un documento del bolsillo interno de la casaca, tengo aquí una carta, escrita de puño y letra del acusado, confesando sus crímenes e implorando mi discreción. Hugo dio un paso adelante, sus ojos verdes llameando de indignación. «Esto es una farsa», exclamó. «Y jamás escribí tal documento». «Silencio», tronó el rey. «Seréis oído en vuestro turno». Salamanca entregó el documento al canciller, quien lo examinó cuidadosamente antes de pasárselo al rey. Fernando VII leyó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más sombría. «Son acusaciones graves», dijo finalmente. «Duque, ¿cómo respondéis a esto?» Hugo respiró hondo, e Isabel pudo ver los músculos de su mandíbula contraerse. Este era el momento decisivo, todo dependía de las próximas palabras. «Majestad», comenzó él, su voz cortando el aire como una hoja, «soy víctima de una conspiración elaborada para destruir mi reputación y tomar mis tierras. El conde de Salamanca forjó esos documentos porque codicia los recursos minerales descubiertos en mis dominios». «Prueba», gritó Salamanca, golpeando el puño en el aire. «¿Dónde están vuestras pruebas, traidor?» Fue entonces cuando Isabel dio un paso adelante. El salón entero se volvió hacia ella, una joven campesina atreviéndose a hablar en presencia del rey. Algunos cortesanos jadearon de conmoción, otros rieron en voz baja. «Majestad», dijo ella, su voz clara a pesar del corazón que latía como tambores de guerra, «tengo las pruebas que demostrarán la inocencia del duque». El rey frunció el ceño. «¿Quién sois vos para hablar en nuestra presencia?» «Isabel Morales, Majestad. Y traigo la verdad que salvará a un inocente y desenmascarará a un traidor». Hugo la miró con una mezcla de orgullo y terror. Ella estaba arriesgando todo, si las pruebas no eran suficientes, ambos serían condenados. «Hablad», dijo el rey, su curiosidad evidentemente despertada. Isabel retiró de su corpiño un pequeño envoltorio de seda. Con manos que temblaban ligeramente, desdobló la tela, revelando un sello dorado y varios documentos cuidadosamente preservados. «Este es el sello personal del conde de Salamanca», dijo ella, su voz ganando fuerza. «Fue usado para falsificar las órdenes reales que crearon la cuarentena falsa en nuestro campamento». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Salamanca palideció visiblemente. «Imposible», gritó. «Mi sello está en mi poder». «Estaba», dijo una voz desde las sombras cercanas a las columnas. Todos se volvieron para ver a un hombre de mediana edad, vestido con ropas sencillas pero limpias, emerger de las sombras. Isabel lo reconoció inmediatamente, era Tomás, el criado de Salamanca que había desaparecido misteriosamente. «Majestad», dijo Tomás, arrodillándose, «serví al conde durante 20 años, pero no pude seguir siendo cómplice de su traición. Fue él quien ordenó el robo de los documentos del duque. Fue él quien forjó las cartas de acusación. Y fue él quien planeó la emboscada en el desfiladero». El salón estalló en exclamaciones de conmoción e indignación.
Salamanca retrocedió, su máscara de respetabilidad finalmente cayendo. Y mentiras. Berreó. Ese hombre es mi enemigo. Majestad, no creáis las palabras de un criado sublevado. Entonces explicad esto, dijo Isabel, desenrollando otro documento. Es una carta vuestra para los bandidos que nos atacaron, prometiendo pago por la muerte del duque. El canciller real examinó el documento, comparando la caligrafía con otros documentos conocidos de Salamanca. Su expresión se volvió cada vez más sombría. La caligrafía coincide, anunció. Y el sello, sostuvo el anillo que Isabel había traído a la luz. Este es genuinamente del conde de Salamanca. El rey se levantó lentamente del trono, su figura irradiando una autoridad que hizo al salón entero caer en silencio absoluto. Sus ojos oscuros se fijaron en Salamanca con una intensidad que habría hecho retroceder a dragones. Conde de Salamanca, dijo, su voz baja pero cargada de una ira real que hacía vibrar el aire, fuisteis nuestro consejero, nuestro confidente. Y nos traicionasteis de la manera más vil posible. Majestad, puedo explicar, comenzó Salamanca, pero el rey alzó la mano, silenciándolo. Intentasteis destruir a un hombre inocente para satisfacer vuestra codicia. Falsificasteis documentos reales. Atentasteis contra la vida de uno de nuestros duques. Su voz fue creciendo hasta hacer eco por las bóvedas del salón. Por estos crímenes de alta traición, os condenamos a la pérdida de todos los títulos, confiscación de bienes, y exilio perpetuo de los reinos de Castilla. Salamanca se desplomó sobre las rodillas, su rostro tomado por una palidez mortal. Majestad, clemencia. Tengo hijos. Debisteis haber pensado en ellos antes de traicionar nuestra confianza, replicó el rey fríamente. Se volvió entonces hacia Hugo, y su expresión se suavizó ligeramente. Don Hugo de Montemayor, dijo, fuisteis víctima de una injusticia terrible. No solo absolvemos todas las acusaciones sino que os concedemos nuestras disculpas oficiales. Continuad sirviendo a nuestro reino con el honor que siempre habéis demostrado. Hugo se inclinó profundamente. Majestad, vuestra justicia honra la corona de Castilla. El rey entonces volvió sus ojos hacia Isabel, y por primera vez, una ligera sonrisa tocó sus labios. Y vos, joven Isabel, dijo, demostrasteis un valor que avergonzaría a muchos nobles. Salvasteis no solo a un duque, sino el honor mismo de la corona al exponer esta conspiración. Isabel sintió lágrimas de alivio brotar en sus ojos. Solo hice lo que era correcto, Majestad. Ciertamente. Y por eso, el rey hizo una pausa dramática, os concedemos el título de dama de honor de nuestra corte, con todas las prerrogativas que tal posición ofrece. El salón entero estalló en murmullos de sorpresa. ¿Una campesina siendo elevada a la nobleza por decreto real? Era sin precedentes. Hugo miró a Isabel con una expresión de éxtasis absoluto. Ella había conquistado su lugar en la sociedad no por nacimiento, sino por mérito propio. Majestad, dijo Hugo, dando un paso adelante, si puedo ser osado, hay una cuestión personal que me gustaría resolver ante vuestra presencia. El rey alzó una ceja, intrigado. Hablad. Hugo se volvió hacia Isabel, sus ojos verdes brillando con un amor que irradiaba hacia todos en el salón. Lentamente, magníficamente, se arrodilló ante ella. Isabel Morales, dijo, su voz cargada de emoción, ¿queréis hacerme el honor de aceptar mi mano en matrimonio? El salón entero contuvo la respiración. Isabel miró al hombre arrodillado ante ella, el duque que había arriesgado todo por amor, que la había defendido contra todos los prejuicios de la sociedad, que la amaba no a pesar de su origen, sino por quien ella era. Sí, susurró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. 1000 veces sí.
Hugo se levantó y la tomó en sus brazos, besándola con una pasión que hizo suspirar a las damas de la corte y sonreír a los caballeros. Cuando se separaron, el rey estaba de pie, aplaudiendo. «Que este matrimonio sea bendecido por Dios y por la corona», declaró él. «Y que sea celebrado con toda la pompa debida a un duque de Castilla». El salón estalló en aplausos y vítores. Salamanca fue discretamente retirado por los guardias reales, su caída completa e irreversible. Tomás fue recompensado por su valor con una posición en la corte real. Hugo susurró al oído de Isabel. «Lo logramos, querida mía. Contra todas las probabilidades, lo logramos». «Era nuestro destino», respondió ella, sonriendo a través de las lágrimas. «Desde aquel primer día bajo el roble solitario, era nuestro destino». El rey posó la pluma sobre el pergamino, alzó los ojos y añadió: «Duque, le confío mi apoyo total. Que la corona acompañe sus esfuerzos». Hugo se puso de pie, respetuoso pero decidido. «Mi gratitud, Majestad». Se volvió y llamó a Isabel. «Isabel», le susurró, extendiendo el brazo como apoyo, «te pido que me acompañes al salón de despachos. Es hora de proveer el socorro para tu familia». Sus ojos se iluminaron. Pensó que él había olvidado esa causa. En el corredor de mármol, Hugo explicó rápidamente: «Convoqué a tus padres y al pequeño Miguel. Ahora, con el sello real en mis manos, llevaré suministros médicos, víveres y autorización para que se instalen en mi propiedad, todo a cuenta de la corona. Escucha, 2 carruajes reales partirán al amanecer, aposentos en el ala este del castillo, hasta que cese la sequía, cirujano real, enfermeras y reservas de hierbas medicinales. Raciones especiales y heno para el rebaño de la familia». Isabel, con el corazón aliviado, sonrió entre lágrimas. Hugo puso la carta sellada en las manos del padre de ella. «Aquí está la confirmación. Mañana, temprano, partirán bajo guardia real. Prometo cuidar de cada uno de ustedes». Ella lo abrazó con fuerza. Pero aún en medio de la alegría de la victoria, una sombra de preocupación pasó por los ojos de Hugo. Había algo que el rey había susurrado al canciller durante la lectura de los documentos, algo que no había sido compartido con la corte. ¿Qué había descubierto el rey en los papeles de Salamanca que aún no había revelado? ¿Y por qué, en los últimos momentos del juicio, sus ojos se habían fijado en Isabel con una expresión que mezclaba aprobación con reconocimiento? ¿Qué secreto permanecía aún oculto en los pergaminos reales, esperando para transformar su victoria en un nuevo e inesperado giro del destino? La reconciliación en el amanecer. La primera luz del amanecer pintaba el cielo de Córdoba en tonos de rosa y dorado cuando Isabel despertó en los aposentos que el rey había gentilmente cedido para su estancia. El perfume de rosas trepadoras entraba por la ventana abierta, mezclándose con el aroma de café y pan fresco que subía de las cocinas reales. Había dormido mal, no por la suntuosidad de la cama con dosel de seda azul, sino por la inquietud que persistía en su corazón aún después de la victoria en el juicio. Algo en la expresión final del rey la perturbaba. Aquella mirada de reconocimiento, como si la viera no solo como Isabel Morales, la valiente campesina, sino como alguien a quien ya había conocido antes. Y también estaban las palabras susurradas al canciller, palabras que ella no había logrado oír pero que habían hecho palidecer ligeramente el rostro del oficial real. Un toque suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Isabel? La voz de Hugo sonó desde el pasillo, baja y vacilante. Perdonadme por despertaros tan temprano, pero necesito hablar con vos. Ella se envolvió en una bata de raso prestada por la condesa de Luján y abrió la puerta. Hugo estaba ante ella, aún vistiendo las ropas formales del juicio, pero con la corbata aflojada y el cabello ligeramente desordenado.
Sus ojos verdes mostraban señales de una noche en vela. No dormí, confesó él. No pude. Hay cosas que necesito deciros, explicaciones que os debo. Entonces hablad, respondió ella, notando la tensión en sus hombros. Pero no aquí en los pasillos. Venid. Lo condujo a través de los aposentos hasta un pequeño balcón que daba a los jardines reales. La aurora transformaba todo en una pintura viva, las aguas de la fuente central reflejaban el cielo rosado, mientras Pavo Real caminaban majestuosamente entre los canteros de lavanda y romero. El aire fresco de la mañana llevaba el canto melodioso de ruiseñores y el murmullo suave de hojas de olivo mecidas por la brisa. Los jardines están hermosos a esta hora, dijo Isabel, tratando de romper la tensión que irradiaba de Hugo. Es como si el mismo paraíso hubiera descendido a la tierra. Sí, concordó él, pero su voz sonaba distante. Isabel, ayer, durante el juicio, tuve momentos de duda. Ella se volvió hacia él, sorprendida por la sinceridad cruda en su voz. ¿Qué tipo de dudas? Hugo se apoyó en el parapeto de mármol, sus dedos contrayéndose sobre la piedra fría. Cuando Salamanca presentó aquella carta falsificada, por un instante terrible, por un instante me pregunté si había algo que no sabía sobre vos. Si tal vez había verdad en sus acusaciones sobre conspiración. Las palabras golpearon a Isabel como una bofetada física. Ella retrocedió ligeramente, sus ojos llenándose de lágrimas que luchó por contener. ¿Creísteis que yo podría traicionaros? Susurró ella. ¿Después de todo lo que pasamos juntos? No. Exclamó él, volviéndose rápidamente hacia ella. O mejor dicho, fue solo un momento. Un instante de debilidad cuando el miedo de perderlo todo me cegó temporalmente. Pero aún mientras la duda susurraba en mi mente, mi corazón gritaba que era imposible. Que vos jamás. Pero dudasteis, lo interrumpió ella, el dolor evidente en su voz. Aún después de que salvé vuestra vida en el desfiladero. Aún después de haber arriesgado todo para conseguir las pruebas que os absolvieron. Hugo se pasó las manos por el cabello, la angustia transformando sus facciones aristocráticas. He vivido en una corte donde la traición es moneda corriente, donde las alianzas cambian con la dirección del viento. Cuando se vive rodeado de serpientes, a veces se olvida que existen ángeles. ¿Entonces me veis como un ángel? Preguntó ella, una nota de ironía amarga en su voz. Qué conveniente. Los ángeles no sangran cuando son heridos, ¿verdad? Isabel, por favor. No. Ella se alejó de él, caminando hasta la balaustrada opuesta. ¿Sabéis lo que más me duele? No es que hayáis dudado de mí. Es que, aun después de haberme pedido en matrimonio delante de toda la corte, aún lleváis esas sospechas en vuestro corazón. El silencio que siguió solo fue roto por el canto de los pájaros y el murmullo distante de criados preparando el palacio para un día más. Hugo se quedó inmóvil, como si las palabras de ella hubieran sido flechas que lo clavaron en el lugar. Tenéis razón, dijo él finalmente, su voz ronca de emoción. Tenéis toda la razón de estar dolida. Y peor aún, sacó algo del bolsillo interno de la casaca. Traje esto para devolvéroslo. Isabel se volvió y vio en sus manos el pañuelo de lino que ella había usado para detener la sangre de su herida durante la emboscada en el desfiladero. El tejido delicado estaba manchado de rojo oscuro y tierra, testigo silencioso de su valor y dedicación. ¿Guardasteis esto?, preguntó ella, conmovida a pesar de su dolor. Durante todo este tiempo, confesó él. En los momentos más sombríos, cuando la duda trataba de corroerme, miraba este pañuelo y recordaba vuestro sacrificio. El amor puro que demostrasteis cuando arriesgasteis todo para salvarme. Él se acercó lentamente, extendiendo el pañuelo manchado como si fuera una reliquia sagrada.
Este pañuelo lleva vuestra sangre también, dijo él suavemente. Cuando desgarrasteis vuestra falda para hacer un vendaje, cuando vuestras manos se cortaron con los vidrios rotos del barril de aceite. Mezclaísteis vuestra sangre con la mía, Isabel. Fuisteis parte de mí desde aquel momento. Ella tomó el pañuelo con manos temblorosas, sintiendo la tela áspera entre sus dedos. Las manchas oscuras parecían contar una historia de amor probado por el fuego y el hierro. ¿Por qué guardasteis esto?, susurró ella. Porque es la prueba tangible de que existe amor verdadero en este mundo, respondió él, su voz cargada de emoción. Porque cada vez que miraba estas manchas, recordaba que alguien me amaba lo suficiente como para sangrar por mí. Hugo se arrodilló ante ella, como había hecho en el salón del trono, pero esta vez no había pompa ni espectáculo, solo un hombre pidiendo perdón a la mujer que amaba. Isabel Morales, dijo él, alzando los ojos para encontrarlos de ella, os pido perdón. No por el momento de duda, porque eso forma parte de la debilidad humana. Pido perdón por haber dudado de vuestro corazón cuando debería haber confiado en el mío propio. Hugo. Dejadme terminar, pidió él. Cuando os conocí bajo aquel roble solitario, algo en mí reconoció algo en vos. Una pureza, una honestidad que yo había olvidado que existía. Y ayer, cuando dudé por aquel instante terrible, traicioné no solo a vos, sino a mí mismo. Isabel sintió que sus defensas se desmoronaban. Podía ver la sinceridad ardiendo en sus ojos verdes, podía oír el dolor genuino en su voz. Levantaos, dijo ella suavemente. No quiero que os arrodilléis ante mí. Quiero que estéis a mi lado, como iguales. Él obedeció, pero mantuvo una distancia respetuosa. ¿Podéis perdonarme?, preguntó él. No solo con palabras, sino verdaderamente, de corazón. Isabel miró el pañuelo en sus manos, después al hombre ante ella. Vio más allá de la casaca bordada y los títulos nobiliarios, vio a Hugo, simplemente Hugo, con todas sus cualidades y defectos, sus fortalezas y debilidades. Hay una condición, dijo ella finalmente. Cualquiera. Solo nombradla. Nunca más, dijo ella, dando un paso hacia él, nunca más dudéis de lo que tenemos. Cuando vengan las tormentas, y vendrán, cuando el mundo trate de separarnos, prometedme que confiaréis en lo que sentís aquí, tocó su pecho, sobre el corazón, y no en lo que otros susurran aquí, tocó su frente. Lo prometo, dijo él, cubriendo la mano de ella con la suya. Por todos los santos, lo prometo. Entonces sois perdonado, dijo ella, una sonrisa finalmente iluminando su rostro como el sol naciente iluminaba los jardines. Más que perdonado. Sois amado, Hugo de Montemayor. Completa, incondicionalmente amado. Él la atrajo entonces a sus brazos, besándola con una pasión que hablaba de gratitud, alivio y un amor renovado. El pañuelo manchado cayó olvidado entre ellos, sus manchas de sangre y tierra testificando un amor que había sobrevivido no solo a los peligros físicos, sino a las dudas que corroen en el alma. Cuando se separaron, ambos estaban jadeantes. El sol había subido completamente, bañando los jardines en una luz dorada que hacía que todo pareciera tocado por la magia. Hay algo más, dijo Hugo, aún sosteniéndola en sus brazos. Algo que el rey me dijo después del juicio. ¿Qué fue?, preguntó Isabel, sintiendo una punzada familiar de aprensión. Dijo que hay registros en los archivos reales, registros sobre una niña que fue entregada a una familia campesina hace 22 años. Una niña nacida de una unión secreta entre un noble y una dama de la corte. Isabel sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué estáis diciendo? Estoy diciendo que tal vez vuestro origen no sea lo que siempre habéis creído. Que tal vez la sangre noble corra por vuestras venas tanto como corre por las mías. Eso es imposible,
susurró ella. Mis padres, mi familia. Los Morales os criaron con amor, dijo Hugo gentilmente. Pero eso no significa que os dieron a luz. El rey quiere hablar con vos hoy, después del desayuno. Hay cosas que necesitan ser aclaradas. Isabel se apoyó en él, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Durante toda su vida, había luchado contra los prejuicios de clase, se había enorgullecido de su origen humilde. ¿Y ahora? No importa, dijo ella finalmente, mirándolo a los ojos. Noble o campesina, sigo siendo la misma persona que os amó desde el primer día. Y yo os amo aún más por eso, respondió él, besando su frente. Venga lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Juntos, concordó ella, pero en su corazón, una nueva tormenta comenzaba a formarse. Mientras caminaban de vuelta por los jardines, tomados de la mano como dos jóvenes enamorados que finalmente habían encontrado la paz, Isabel no podía dejar de preguntarse si realmente tenía sangre noble. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Y por qué la abandonaron? Más importante aún, esta revelación los acercaría aún más, o crearía nuevos obstáculos en su camino hacia la felicidad. Las respuestas aguardaban en los archivos reales, guardadas por sellos y pergaminos que podrían cambiarlo todo una vez más. Pero por ahora, en las primeras horas de una mañana dorada, el amor había triunfado sobre la duda, y eso era suficiente. 6 meses habían transcurrido desde el juicio que cambió sus vidas para siempre, y los campos que antes se extendían secos y amarillentos bajo el sol implacable ahora verdecían con la promesa de una cosecha abundante. Isabel, ahora duquesa Isabel de Montemayor, cabalgaba al lado de su esposo por las tierras que un día fueron testigo de su primer encuentro, pero que hoy se habían transformado en un paraíso de esperanza renovada. El perfume de trigo maduro danzaba en el aire matutino, mezclándose con el aroma dulce de lirios silvestres que habían brotado espontáneamente a lo largo de los nuevos canales de riego. El sonido melodioso del agua corriente creaba una sinfonía natural que había sustituido para siempre el silencio árido de aquellos meses terribles de sequía. Las abejas zumbaban perezosamente entre los campos floridos, y el canto alegre de alondras resonaba por los cielos azules sin una sola nube. ¿Podéis creerlo?, preguntó Hugo, deteniendo su corcel junto al que antes fuera el roble solitario, pero que ahora se alzaba majestuoso en el centro de un huerto floreciente. Hace pocos meses, esta tierra era un desierto. Ahora es un jardín, completó Isabel, desmontando graciosamente de su yegua blanca. Vestía un traje de montar de terciopelo verde esmeralda, con bordados dorados que captaban la luz del sol, pero sus pies descalzos tocaron la tierra suave como en los viejos tiempos. Como en los primeros días del mundo, cuando todo era posible. Hugo la siguió, dejando que los caballos pastaran libremente. Se acercó por detrás, rodeándola por la cintura con brazos que temblaban ligeramente de emoción. ¿Recordáis lo que me dijisteis aquel primer día?, murmuró él contra sus cabellos dorados, que ahora llevaba sujetos por una diadema de perlas, símbolo de su nueva posición, pero que ella lucía con la misma naturalidad de sus antiguas trenzas sencillas. Que era necesaria fe para hacer florecer la tierra nuevamente, respondió ella, apoyándose contra su pecho. No imaginaba entonces que hablaba también de nosotros. La fe mueve montañas, dijo él, girándola en sus brazos para mirar sus ojos castaños, que brillaban con una felicidad que irradiaba como luz solar. Y resucita ducados enteros. El sonido distante de voces y risas interrumpió el momento íntimo. Los campesinos se acercaban desde los campos próximos, cargando cestas desbordantes de trigo dorado, uvas gordas y manzanas rojas. Eran las mismas personas que Isabel había conocido en su vida anterior: María, la panadera, José, el herrero, Elena, la tejedora, pero ahora sus rostros resplandecían de salud y prosperidad. Excelencias.
gritó María, saludando alegremente. Los preparativos para el banquete están casi listos. Vamos a ver, dijo Isabel, entrelazando sus dedos con los de Hugo. Nuestro pueblo nos espera. Caminaron de la mano hacia lo que un día fuera el campamento de la corte itinerante, pero que ahora se había transformado en una villa próspera construida alrededor de una plaza central donde una fuente de mármol brotaba agua cristalina, regalo de bodas del rey Fernando VII. Casas de piedra blanca y tejados de teja roja se alineaban en calles arboladas, cada una con su pequeño jardín florido. En el centro de la plaza, largas mesas de madera pulida habían sido dispuestas en círculo, cubiertas con manteles de lino blanco bordados con los colores de la casa de Montemayor. Sobre ellas, una abundancia que parecía salida de un sueño, panes dorados en forma de trenza, quesos amarillos como el sol, frutas que parecían joyas preciosas, jarras de vino tinto que relucían como rubíes líquidos. Duquesa Isabel. Una voz familiar hizo que su corazón saltara. Isabel se volvió para ver una figura que no esperaba, Padre Miguel, el viejo sacerdote que la había bautizado en su infancia. Ahora sirviendo en la pequeña capilla que Hugo había mandado construir en el corazón de la nueva villa. Padre Miguel. Exclamó ella, corriendo a abrazarlo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Su excelencia, el duque, envió una carroza a buscarme tan pronto como supo que yo era vuestro confesor de la infancia, explicó el anciano sacerdote, sus ojos azules brillando de alegría. Dijo que no podríamos celebrar adecuadamente sin la bendición de quien nos conoció desde la cuna. Hugo se acercó, quitándose el sombrero en señal de respeto. Padre, ¿tendríais el honor de bendecir nuestra primera cosecha? Sería un privilegio, respondió el sacerdote. Pero primero, sus ojos se fijaron en Isabel con una expresión extraña. Hay algo que debo contaros, hija. Algo que guardé por orden de vuestros padres verdaderos. Isabel sintió que el mundo giraba ligeramente. Incluso después de las revelaciones del rey sobre su posible origen noble, aún no había descubierto la verdad completa sobre su nacimiento. ¿Qué queréis decir?, susurró ella. El padre Miguel miró alrededor, notando que una pequeña multitud se había reunido para escuchar. Tal vez sería mejor que habláramos en privado. No, dijo Isabel firmemente, tomando la mano de Hugo. Estas personas son mi familia. Sea lo que sea, pueden escucharlo. El sacerdote asintió respetuosamente. Muy bien. Isabel, fuisteis entregada a los Morales cuando teníais apenas 3 días de vida. Vuestros padres verdaderos eran el duque Fernando de Alcántara y la condesa Esperanza de Castilla. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Hugo apretó la mano de Isabel con más fuerza. Pero, ¿por qué me abandonaron?, preguntó ella, con la voz temblorosa. No os abandonaron, hija, dijo el padre gentilmente. Fueron asesinados en una emboscada cuando huían para casarse en secreto. Vuestra madre os había dado a luz en nuestro convento, y con su último suspiro me hizo prometer que os llevaría a una familia que os amaría como hija propia. Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabel. Entonces, ¿siempre fui noble? Siempre fuisteis especial, corrigió el padre. Noble de sangre y noble de corazón. Y hay más, sacó un pequeño medallón dorado del bolsillo de la sotana. Esto pertenecía a vuestra madre. Ella quería que lo tuvierais cuando encontrarais el amor verdadero. Isabel tomó el medallón con manos temblorosas. En el centro, grabada en letras delicadas, estaba una sola palabra: esperanza. Esperanza, susurró ella. Mi nombre verdadero era Esperanza. Y ahora, dijo Hugo suavemente, sois la duquesa Esperanza Isabel de Montemayor. Lleváis los nombres de vuestra madre verdadera y de la mujer que os crió con amor. Que así sea,
declaró el padre Miguel. Y que esta revelación no cambie nada de lo que sois, sino que solo confirme lo que siempre supimos, que el amor verdadero reconoce el valor de un alma, independientemente de su cuna. La multitud estalló en aplausos y vítores. Isabel miró a su alrededor, a los rostros que la habían conocido como una simple campesina y que ahora la celebraban como duquesa, al hombre que la había amado antes de saber de su linaje, a la tierra que había florecido bajo sus cuidados mutuos. Mis amigos, dijo ella, su voz clara y fuerte resonando por la plaza, hoy celebramos más que una cosecha. Celebramos la prueba de que el amor puede florecer en cualquier suelo, siempre que sea regado con sinceridad y cultivado con dedicación. Y que las diferencias que nos separan son menores que los sueños que compartimos. Añadió Hugo, alzando una copa de vino. Al Ducado de la Esperanza. Gritó alguien en la multitud. Al Ducado de la Esperanza. Hicieron eco cientos de voces. Las mesas se llenaron rápidamente de campesinos, artesanos, comerciantes y los pocos nobles que habían permanecido leales durante la crisis. Isabel y Hugo ocuparon lugares en el centro, no en una mesa elevada como dictaba el protocolo, sino mezclados con el pueblo, compartiendo pan y vino como iguales. Contadnos una historia, duquesa. Pidió una niña pequeña, hija del herrero. Isabel sonrió, recordando cuando ella misma era una niña pidiendo historias en la plaza de la aldea. Érase una vez, comenzó ella, su voz cargada de amor y esperanza, una tierra que parecía muerta, donde nada crecía y las personas habían perdido la fe. Pero entonces llegó un príncipe bondadoso. Y una princesa valiente. Interrumpió la niña. Sí, rió Isabel, y una princesa valiente. Y juntos descubrieron que el mayor milagro no era hacer caer la lluvia o crecer el trigo. ¿Qué era? Preguntaron varias voces al mismo tiempo. Era aprender que el amor verdadero puede transformar cualquier desierto en jardín. Cuando la historia terminó, los músicos comenzaron a tocar. Violines y flautas llenaron el aire con melodías alegres, y pronto las parejas comenzaron a bailar en la plaza bajo las estrellas que despuntaban en el cielo que oscurecía. Hugo extendió la mano hacia Isabel. ¿Puedo tener este baile, vuestra excelencia? Siempre, respondió ella, dejándose llevar por sus brazos. Bailaron como habían bailado aquella primera noche en el campamento, pero ahora sin miedo, sin vergüenza, sin secretos entre ellos. Giraron por la plaza iluminada por faroles de colores, sus risas mezclándose con la música y los sonidos de alegría a su alrededor. ¿Sois feliz?, preguntó Hugo cuando la música disminuyó. Más feliz de lo que jamás soñé que fuera posible, respondió ella. Tengo un marido que me ama, un pueblo que me acepta, una tierra que florece bajo nuestros cuidados. ¿Qué más podría desear? Tal vez, dijo él, una sonrisa misteriosa jugando en sus labios, una familia para completar nuestra felicidad. Isabel lo miró con los ojos muy abiertos. Hugo, ¿estáis diciendo qué? Estoy diciendo, susurró él contra su oído, que en algunos meses tendremos una razón aún mayor para celebrar. Ella se apartó para mirarlo a los ojos, y vio allí la confirmación de lo que su corazón ya sospechaba. Lágrimas de alegría brotaron en sus ojos. ¿Un bebé?, susurró ella. Un heredero para el Ducado de la Esperanza, confirmó él, besándola tiernamente. Un símbolo viviente de que el amor puede crear vida nueva incluso en las circunstancias más difíciles. La música continuó hasta altas horas, pero Isabel y Hugo se retiraron cuando la luna estaba alta en el cielo estrellado. Caminaron de la mano hasta la casa señorial que habían construido en lo alto de una colina, con vista a los campos florecientes y la villa próspera abajo. En la terraza de su casa, abrazados bajo la luz plateada de la luna, contemplaron las tierras que ahora pulsaban de vida y esperanza.
De campesina a duquesa, murmuró Hugo. ¡Qué viaje extraordinario! No, corrigió Isabel, tocando el medallón de su madre que ahora colgaba de su cuello. De perdida a encontrada. De solitaria a amada. De desesperanza a esperanza. Y esto es solo el comienzo, prometió él, sus manos descansando protectoramente sobre el vientre a un plano de su esposa. Nuestro hijo crecerá en una tierra donde el amor venció al prejuicio, donde la valentía triunfó sobre la maldad. Donde dos personas de mundos diferentes demostraron que no existen barreras que el amor verdadero no pueda superar. Que así sea, susurró Isabel, sellando la promesa con un beso que hablaba de gratitud, de amor eterno, y de un futuro brillante que se extendía ante ellos como los campos dorados bajo la luz de la luna. Y mientras la brisa nocturna llevaba el perfume de flores silvestres y trigo maduro, dos corazones latieron como uno solo, unidos para siempre en el ducado de la esperanza. Donde el amor había transformado la desolación en paraíso, y donde vivirían felices para siempre. Flores al viento. 10 años después. La primavera de 1832 había llegado al Ducado de la Esperanza con una generosidad que hacía danzar los campos en una sinfonía dorada bajo la brisa tibia de la tarde. Isabel, ahora de 32 años, pero con el mismo brillo en los ojos castaños que había encantado a Hugo aquel primer día. Caminaba por los jardines del pabellón educativo que se alzaba majestuoso junto a la mansión ducal. El perfume de lavanda y romero se mezclaba con el aroma dulce de manzanas maduras y el sonido melodioso de niños cantando dentro de las aulas. Sus manos, ahora suaves por la vida de duquesa pero aún capaces de trabajar la tierra cuando fuera necesario, ajustaban delicadamente las últimas flores en un arreglo que decoraría la ceremonia de graduación de los jóvenes agricultores. Rosas blancas se entrelazaban con lirios silvestres, las mismas flores que habían brotado espontáneamente en los primeros canales de riego, creando un símbolo perfecto de la unión entre lo refinado y lo natural que caracterizaba todo en el ducado. «Mamá, mirad». Una voz cristalina resonó por el jardín. Isabel sonrió al ver a Esperanza, su hija de 8 años, corriendo hacia ella con los cabellos dorados volando al viento como cintas de seda. La niña tenía los ojos verdes del padre y el espíritu decidido de la madre, además de una curiosidad insaciable que la llevaba a explorar cada rincón del ducado. «¿Qué has descubierto ahora, querida mía?», preguntó Isabel, arrodillándose para quedar a la altura de su hija. Fernando encontró un nido de ruiseñores en el roble antiguo, exclamó la niña, refiriéndose al hermano de 5 años que había heredado no solo el nombre del abuelo real, sino también su tendencia hacia las aventuras. Papá dijo que podemos observar los polluelos, pero solo desde lejos, para no asustarlos. Vuestro padre es muy sabio, concordó Isabel, abrazando a su hija. A veces, amar algo significa darle espacio para crecer. ¿Cómo hicisteis conmigo y con Fernando?, preguntó Esperanza con la seriedad peculiar de los niños inteligentes. Exactamente, rió Isabel. Ahora iré a buscar a vuestro hermano. Vuestro padre debe estar terminando la clase de música, y luego iremos todos a ver los polluelos juntos. Esperanza salió corriendo, su risa mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo distante de voces que venían del pabellón. Isabel se levantó, sus ojos recorriendo la vista de la que jamás se cansaba de admirar. El pabellón educativo, una estructura elegante de piedra blanca y grandes ventanas arqueadas, albergaba aulas donde jóvenes de toda la región aprendían técnicas agrícolas modernas por la mañana y música, literatura y artes por la tarde. La idea había sido de Isabel, pero Hugo la había realizado con el entusiasmo de quien veía en ella la materialización de sus sueños compartidos. La educación es la semilla de la esperanza, había dicho él cuando pusieron la primera piedra. Y la esperanza es lo que transforma desiertos en jardines. ¿Aún admirando nuestra obra?,
La voz familiar y amada hizo que su corazón se acelerara como en los primeros días. Isabel se volvió para ver a Hugo acercándose por la alameda de robles, una guitarra en la mano y una sonrisa en los labios que el tiempo solo había vuelto más atractiva. A los 42 años, mantenía la postura aristocrática y los ojos verdes vibrantes, pero ahora había en su rostro las líneas suaves de un hombre que había conocido la verdadera felicidad. «Nuestra obra», repitió ella, caminando a su encuentro. «Me gusta cómo suena eso». «¿Cómo fue la clase de música hoy?», le preguntó, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «Extraordinaria», respondió él, sus ojos brillando de orgullo. El joven Pablo ya toca la guitarra mejor que muchos músicos de la corte, y María descubrió que tiene una voz que podría hacer llorar de envidia a los ángeles. Y ambos eran huérfanos de las calles de Córdoba hace apenas 2 años, murmuró Isabel, maravillada como siempre por la transformación que presenciaban diariamente. «El amor hace milagros», dijo Hugo simplemente. «Me lo enseñaste tú». Caminaron juntos por la alameda que llevaba al roble antiguo, el árbol que había sido testigo de su primer encuentro y que ahora se alzaba como un monumento vivo al amor que había cambiado tantas vidas. Sus ramas, antes retorcidas por la sequía, ahora se extendían generosas y verdosas, ofreciendo sombra a bancos de piedra donde los estudiantes solían leer y donde, aquella tarde, Fernando y Esperanza observaban fascinados un pequeño nido entre las hojas. «Papá». Fernando corrió hacia ellos, sus cabellos castaños despeinados por el juego. Los polluelos abrieron los ojos hoy. Son pequeñitos como botones. «¡Qué maravilla!», dijo Hugo, alzando a su hijo en brazos. La naturaleza nos enseña que hasta las criaturas más frágiles pueden crecer fuertes cuando están rodeadas de cuidado. «¿Como las plantas que mamá nos ayuda a cuidar?», preguntó el niño. «Exactamente como las plantas», confirmó Isabel, acariciando los cabellos de su hijo. «Y como las personas también». Una brisa suave sopló a través de los jardines, llevando pétalos de rosas y semillas de diente de león que danzaron en el aire como pequeños milagros plateados. Isabel cerró los ojos, respirando profundamente el perfume familiar de su tierra amada, tierra que un día había parecido maldita, pero que ahora pulsaba de vida en cada rincón. «¿Recuerdas?», dijo Hugo suavemente, «cuando me dijiste que a veces Dios planta flores en los lugares más inesperados?» «Recuerdo», respondió ella, abriendo los ojos para encontrar los suyos. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque miro a nuestro alrededor y veo que tenías razón», dijo él, gesticulando para abarcar todo, los campos verdosos, la villa próspera, el pabellón educativo, los niños jugando, los jóvenes aprendiendo. Flores brotaron donde solo había espinas. La esperanza floreció donde reinaba la desesperanza. «Y todo comenzó aquí», dijo Isabel, tocando el tronco rugoso del roble. «En este exacto lugar, cuando un duque orgulloso aprendió a ver más allá de las apariencias, y una campesina descubrió que valía más de lo que imaginaba». «No», corrigió Hugo, atrayéndola hacia sí. «Todo comenzó en el momento en que dos corazones se reconocieron el uno al otro, a pesar de todos los obstáculos que el mundo puso entre ellos». Los niños, cansados de observar los polluelos, comenzaron a jugar a las correteadas alrededor del árbol, sus risas cristalinas resonando en el aire de la tarde. Otros sonidos llegaban hasta ellos desde el pabellón, jóvenes practicando música en algunas aulas, otros discutiendo técnicas de riego, algunos leyendo poesía en voz alta. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», preguntó Isabel, observando a un grupo de adolescentes que pasaba cargando libros e instrumentos musicales. «No es solo que estemos educando a una generación. Es que estamos demostrando que no importa de dónde se venga, si de palacios o de chozas, todos tienen derecho a soñar y crecer. Y que el amor puede derribar cualquier barrera,
añadió Hugo. Nuestra historia se ha vuelto leyenda por aquí, ¿sabes? Los jóvenes se cuentan unos a otros sobre la duquesa que un día fue campesina y el duque que eligió el corazón por encima del protocolo. Que lo cuenten, rió Isabel. Si nuestra historia puede inspirar a otros a creer en el amor verdadero, entonces cada lágrima, cada lucha, cada momento de dolor valió la pena. Uno de los profesores del pabellón se acercó respetuosamente. Excelencias, dijo, haciendo una reverencia. La ceremonia de graduación está a punto de comenzar. Los jóvenes agricultores están ansiosos por recibir sus certificados. Vamos, dijo Hugo, ofreciendo el brazo a Isabel. Es hora de celebrar a otra promoción que está lista para llevar esperanza a otras tierras. Niños, llamó Isabel. Venid. Vamos a ver a nuestros jóvenes amigos recibir sus diplomas. Fernando y Esperanza corrieron hacia sus padres, y la familia caminó junta hacia el pabellón. El patio central había sido decorado con banderas coloridas y flores de todos los colores imaginables. Las mesas exhibían los proyectos de los estudiantes, nuevos sistemas de riego, variedades de plantas resistentes a la sequía, composiciones musicales inspiradas en el trabajo rural. Los graduandos, jóvenes de 16 a 20 años venidos de toda Andalucía, esperaban en filas ordenadas, vistiendo ropas sencillas pero limpias, sus rostros brillando de orgullo y expectativa. Isabel reconoció a muchos de ellos, huérfanos que habían llegado desnutridos y desconfiados, hijos de campesinos que nunca habían osado soñar con educación, jóvenes nobles empobrecidos que habían perdido todo en las guerras políticas. Mis queridos estudiantes, comenzó Hugo, su voz proyectándose por la acústica perfecta del patio, hoy celebramos no solo vuestra graduación, sino la prueba viviente de que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar el mundo. Llevaréis con vosotros, continuó Isabel, no solo técnicas para hacer producir la tierra, sino también la música que alimenta el alma y las palabras que elevan el espíritu. Recordad siempre, sois semillas de esperanza que van a florecer en campos distantes. Cuando se entregó el último diploma y los últimos aplausos resonaron por el patio, los graduandos se dispersaron para despedirse de profesores y compañeros. Muchos se acercaron a Hugo e Isabel para agradecer personalmente, otros simplemente los saludaron con miradas que hablaban más que las palabras. María, llamó Isabel, viendo a la joven que Hugo había mencionado más temprano. ¿Cantarás para nosotros una última vez antes de partir hacia Sevilla? La muchacha, de unos 18 años, con ojos oscuros y expresivos, sonrió tímidamente. Sería un honor, Excelencia. ¿Puedo cantar la canción que escribí sobre vuestra historia? Isabel y Hugo intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Nuestra historia?, preguntó Hugo. Sí, respondió María, sonrojándose ligeramente. Es sobre cómo el amor puede transformar desiertos en jardines, y cómo dos personas valientes pueden cambiar el destino de toda una región. Entonces canta, dijo Isabel suavemente. Queremos escuchar cómo suena nuestra vida en forma de canción. María tomó una guitarra prestada y, con voz clara y emocionada, comenzó a cantar. Bajo el sol que quemaba la tierra seca, un corazón noble encontró otro igual, y donde había sed, brotó una fuente, donde había desesperanza, nació el ideal. Duque de tierras, duquesa de alma, unidos vencieron el dolor y el prejuicio, y probaron que el amor no conoce clases, cuando nace verdadero en el pecho. Cuando la canción terminó, no había un ojo seco en el patio. Isabel sentía lágrimas corriendo por su rostro, no de tristeza, sino de una emoción tan profunda que las palabras no conseguían expresar. Gracias, le susurró a María. Has hecho que nuestra vida suene aún más bella de lo que fue vivida. Cuando los graduandos finalmente partieron,
Cargando sus pertenencias en carretas decoradas con flores, Hugo e Isabel se quedaron solos en el patio con sus hijos, observando las siluetas perderse en la distancia dorada del atardecer. ¿A dónde irán?, preguntó Esperanza. A plantar semillas de esperanza en lugares que aún no saben que pueden florecer, respondió Hugo. ¿Cómo hicisteis vosotros aquí?, preguntó Fernando. Como hicimos juntos, corrigió Isabel, mirando a Hugo con el mismo amor del primer día. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que oscurecía, la familia regresó a la mansión. Hugo e Isabel acostaron a los niños. Escuchando sus oraciones inocentes donde agradecían por tener al papá y la mamá más bondadosos del mundo y pedían protección para todos los pajaritos y todas las personas que no tienen casa. Después, solos en su terraza privada, Hugo e Isabel se sentaron en la mecedora que él había mandado hacer especialmente para ella cuando Esperanza estaba por nacer. Isabel se acurrucó contra su pecho como siempre hacía, escuchando los latidos regulares de su corazón, sonido que se había convertido en su canción de cuna preferida. ¿Eres feliz?, le preguntó él, la misma pregunta que hacía todas las noches desde hacía 10 años. Más feliz cada día, respondió ella, la misma respuesta que daba todas las noches, pero siempre con sinceridad renovada. Una brisa nocturna sopló por los jardines, llevando pétalos de jazmín que danzaron en el aire como pequeñas estrellas blancas antes de posarse suavemente sobre la terraza. Isabel extendió la mano, tomando uno de los pétalos delicados. «Flores al viento», murmuró ella. «¿Recuerdas cuando me dijiste que yo era como una flor silvestre? Y tú respondiste que preferías ser una semilla», recordó Hugo, besando sus cabellos. «Una semilla que podría crecer en cualquier lugar». «Y crecí», dijo ella, alzando los ojos para encontrar los suyos en la oscuridad. «Crecí a tu lado, crecí con nuestros hijos, crecí con nuestra tierra y nuestra gente». «Y seguirás creciendo», le prometió él. «Porque ese es el milagro del amor verdadero, nunca deja de florecer». Permanecieron así por largo tiempo, mecidos por el movimiento de la silla y el susurro del viento en las hojas. A lo lejos, podían escuchar los sonidos nocturnos de su tierra amada, grillos cantando en los campos, agua corriendo en los canales, el mugido suave de ganado pastando en los prados. «Hugo», dijo Isabel suavemente, cuando la luna estaba alta en el cielo estrellado. «Sí, querida mía». ¿Crees que nuestra historia realmente puede inspirar a otros? ¿Qué puede hacer la diferencia en el mundo? Hugo permaneció en silencio por un momento, considerando la pregunta. «Mira a nuestro alrededor», dijo finalmente. «Ve lo que construimos juntos. Una tierra que renació, un pueblo que prospera, jóvenes que parten de aquí llevando esperanza a donde quiera que vayan. Nuestra historia ya está haciendo la diferencia, Isabel. Con cada vida que tocamos, con cada sueño que ayudamos a realizar, demostramos que el amor puede realmente mover montañas. Y derribar muros», añadió ella. «Y construir puentes. Y transformar desiertos en jardines». «Siempre», concordó él, sellando la conversación con un beso que hablaba de gratitud por todo lo que habían vivido y promesa de todo lo que aún vivirían. Mientras se dormían en brazos el uno del otro, mecidos por el movimiento suave de la mecedora y el perfume de flores silvestres que el viento nocturno traía de los campos, los pétalos continuaban danzando en el aire como pequeños mensajeros de la esperanza. Y en algún lugar en la distancia, en los caminos que llevaban a ciudades y pueblos aún por descubrir, los jóvenes que habían partido del Ducado de la Esperanza llevaban consigo no solo conocimiento y habilidades, sino algo mucho más precioso, la certeza absoluta de que, donde quiera que la compasión encuentre valor, donde quiera que el amor encuentre fe, donde quiera que la esperanza encuentre determinación, los milagros pueden suceder. Porque eso fue lo que Hugo e Isabel demostraron,
que no existen barreras demasiado grandes para el amor verdadero, no existen diferencias demasiado profundas para la comprensión mutua. Y no existen desiertos demasiado áridos para que la esperanza no pueda hacerlos florecer. Y mientras las flores continuaban danzando al viento, susurrando secretos de amor eterno para quien supiera escuchar, el ducado de la esperanza dormía en paz, sabiendo que el mañana traería nuevas oportunidades de sembrar bondad, cosechar alegría, y demostrar una vez más que, donde reina la compasión, el amor brota para siempre. Fin. Si esta historia despertó tu pasión por los romances de época, deja un like para que sepamos que quieres más. Compártela con quien también ame un amor prohibido y suscríbete para no perderte las próximas historias de amor y muchas otras parejas extraordinarias. Hasta la próxima historia de amor y poder.